Bueno, nos acompaña Javier Gorriño. Javier, muchas gracias por estar con nosotros y compartir pues, una serie de inquietudes alrededor de este último tema, ¿no? Que se ha convertido ya en emblemático a nivel de la opinión pública, como es la llamada masacre de Barlovento. La primera pregunta que surge en este caso, a propósito de la beligerancia repentina que no es constitucional que se le dio al ejército o cualquier otro integrante de la Fuerza Armada, ¿por qué tienen que participar en esos llamados operativos de liberación del pueblo? Bueno, en principio, porque el que maneja esos operativos es militar y lógicamente pues se lleva a su gente de confianza, que son los militares. Pues el ministro de las Relaciones Interiores y Justicia es un militar, piensa como militar y es el encargado, si se quiere, de la seguridad de este país. Entonces, obviamente, su vista está puesta en las personas que conoce, las personas que cree, las personas que jerárquicamente pues obedecen sus órdenes y bueno, obviamente siempre la gente piensa que con los militares hay ese orden, digamos, y por eso mucha gente, pues, ante la inseguridad, ante cualquier cosa, pues piensa inmediatamente en las Fuerzas Armadas. Aunque mira, las OLP desde que comenzaron se dijo que eran totalmente ilegales. La Constitución del 1929 prohíbe cualquier tipo de detención administrativa de otro tipo. O sea, tú para ser detenido en Venezuela, desde el 99 hasta la fecha, tienes que ser detenido mientras cometes un delito o cuando hay una sentencia o cuando eres requerido por los tribunales de justicia. Cuando el ministro dice en la última OLP hay 200 detenidos, está diciendo o hay 200 personas que la encontraron cometiendo un delito, 200 que estaban, digamos, solicitadas por los tribunales. Si no en ninguno de estos casos hay 200 detenciones ilegales. Eso en primer lugar. Luego hasta el idioma ha cambiado. Estamos utilizando un idioma de guerra en las OLP. Antes se decía, hubo un enfrentamiento con comisiones policiales, etcétera, y ahorita no. Fueron dados de baja. Sin tipo muy militar, pues una guerra. Pues nosotros tenemos tantos muertos, tantos heridos, en fin. Entonces, hay un marco de ilegalidad, independientemente de la efectividad o no que pueden tener, que no las tienen estas, digamos, estas operaciones que son una copia del carbón de lo que era el Plan Unión tan criticado en aquella, de aquella Cuarta República, etcétera, etcétera, donde sí había un ordenamiento legal, bueno o malo, pero que te daba un basamento en que hicieran este tipo de operaciones. Hoy día no. Ahora, esas detenciones y lo que algunos llaman posterior ejecución, pues son caprichosas, porque ¿qué elementos de investigación hay para llegar a estas personas y determinar que son o no responsables de algún delito? No, ninguna. Que tampoco los tiene por qué llevar a la muerte, más No, allá de inclusive este caso que realmente yo creo que aparece en los cadáveres por presión de la Comisión de Política Interior, de su presidenta, la diputada Elsa Solórzano. ¿Por qué? Porque hay 12 personas que están desaparecidas, que están detenidas públicamente en sus casas, en transportes, en colectivos, en fin, delante de todo el mundo. Y durante un tiempo, pues se sabe dónde están detenidas y luego desaparecen. ¿No? Las trasladamos a tal sitio, las trasladamos a tal otro y la gente no las encontraba y hizo presión hasta que la noche a la mañana tampoco se sabe cómo porque esto es un procedimiento muy opaco inclusive las actuaciones que se están llevando a cabo para la identificación de estos cadáveres, no se muestran los cadáveres de la familia, se le muestra puramente fotografías, en fin, todo está bajo y con una fuerte custodia militar tomada, digamos, la morgue de no, y Yomonte por saber la... también, Javier, quién dio la orden para ejecutarlos, por ejemplo, No, es que supuestamente. no se sabe nada. Y además Y otra cosa, son ¿cómo? más de 12 personas, porque Claro. hay 14 muchachos desaparecidos. Hay dos familias que no identifican en ninguno de esos 12 cadáveres, bueno, o fotografías, o lo que tratan de decirle que encontraron. Entonces, hay muchas más de 12 personas. Se supone hasta el momento que hay 14 personas desaparecidas. Y es muy raro, pues, ser un pilotón de fusilamiento, no se sabe además las causas de la muerte, cosa que es importante saberla, a ver si hubo tortura, si hubo fusilamiento, en fin, no se sabe cómo murieron esas 14 personas. Ahora, ¿quiénes, cómo determinar? Y voy un poco al planteamiento que te hice antes. ¿Quiénes son inocentes? ¿Quiénes son culpables? ¿Quiénes han cometido delitos? ¿Quiénes no han cometido delitos? O sea, la forma caprichosa
para tomar las decisiones también impresiona, ¿no? Impacta eso. No, nada, porque es que no hay una investigación previa, no están ¿Quién tiene antecedentes? buscando a ¿Quiénes nadie, no? no tiene antecedentes. En fin, se desconoce todo el procedimiento, pero no fue una investigación, sino fueron las Fuerzas Armadas que salieron a detener a quien a ellos les parecía. Inclusive hay muchachos que fueron sacados de sus casas, muchachos que estaban trabajando sembrando, en fin, muchachos que estaban en un transporte público, muchachos que estaban de repente de vacaciones donde un familiar, etcétera. Hay 1001, estamos hablando de 14 ciudadanos que de la noche a la mañana, además enterrados, no se sabe, se dice que algunos estaban, que 10 estaban enterrados en un sitio, 2 en otro, pero se dice, son comentarios, no hay ninguna versión oficial de todo lo que ha pasado. En fin, ya te digo, una opacidad tremenda. No se conoce tampoco el número, perdón, no se conocen tampoco los nombres, o que eran oficiales, no eran oficiales, eran soldados, no eran soldados, el raso. Pero se ha dicho un grupo, primero se dijo que 11, había unos sargentos, que había 11 militares involucrados, después 8, en fin. Todo está, digamos, bajo, no hay, digamos, una versión oficial como debía hacerse. No se ha cumplido ningún protocolo internacional para la exhumación de esos muchachos si estaban enterrados. En fin, todo se ha realizado bajo un secreto que ahorita, hoy día no existe ese secreto sumarial que existía antes, y sin embargo pareciera que está más reforzado todavía porque nadie sabe. La gente sabe por estos testimonios de ustedes los periodistas, la gente sabe por los diputados de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Política Interior, por las ruedas de prensa que pidieron han dado, la renuncia, la comisión pidió la renuncia del ministro de la Defensa y del ministro del Interior. Claro, pero eso son actuaciones que ha hecho la Asamblea Nacional. La gente pues tiene que acudir a alguien y ha encontrado, digamos, esa válvula de escape y ha encontrado las puertas abiertas de la comisión. Y bueno, y ya por lo menos han encontrado han encontrado 12 cadáveres y presumen algunos por identificaciones pues que sean el hijo o el familiar que estaban buscando, que estaba desaparecido desde más o menos 30, 40 días. Ahora, ha llegado el momento de detener la participación de los militares en este tipo de situaciones. Mira, la OLP decías, comenzaron... no es constitucional. Sí, la OLP comenzaron más o menos hace año y medio. Hubo un momento que se pararon y después volvieron nuevamente a salir, ¿no? O sea, la OLP se ha dicho en más de una oportunidad, no hace nada, es una medida ni siquiera efectista, no es nada la efectiva. Gente, para los malandros, para el AMPA, ¿qué significa que sean inocentes o no las personas que están muertas? ¿Tiene algún impacto? ¿Los malandros le tienen temor a que se actúe de esa forma? No, porque están dando cuenta de que no van directamente al AMPA. O sea, realmente lo que salen a buscar a cualquiera, como para, digamos, vamos, aquí estamos nosotros. Además, una persona que ya está detenida, ni siquiera fingen un enfrentamiento, cosa que en estos casos pues, se quiere de abuso, de violación de derechos humanos, parece general. Esto parece copiado de estas cosas que pasaban en Centroamérica, de Pinochet, de México hace poco, en fin, ese tipo de ejecuciones de 12, de 14, 20 personas, es algo así. Y la actuación del Estado pues ha sido muy opaca, una actuación muy secreta, que tampoco debe ser así, pues debe ser abierta, lo que estamos abiertos con la familia, esto lo que decía una de los familiares, porque nosotros nos dan una indemnización, 4 bolsas de CLAP, etcétera, etcétera, no nos va a quitar el dolor, digamos, de nuestros seres queridos y sobre todo la forma en que fueron. Ahora, Javier, ¿cómo establecer las responsabilidades en este caso? Por supuesto, no puede ser una investigación opaca, como tú bien señalas, pero ¿cómo establecer responsabilidades? Alguien tiene que ser responsable, no solamente los ejecutores, sino alguien tuvo que haber dado órdenes en ese sentido. Y haber planificado que lo hiciera y que cómo se iba a hacer. ¿Cómo los iban a enterrar? Claro, obviamente, nada más el hecho de desaparecerlos y enterrarlos, inclusive en fosas comunes, donde hay participación de mucha gente. Ahora, en ese sentido, ¿qué puede hacer el Poder Legislativo en este caso, aparte de bueno, ha hecho una investigación? Pues hasta el momento es la que ha hecho todo, pues, porque el resto no hay informaciones de nada.
Tengo entendido porque quien está actuando son los médicos forenses de la Fiscalía, los patólogos de la Fiscalía. Ni siquiera pues los forenses o los patólogos naturales o los antropólogos, odontólogos para la identificación de ellos son los antropólogos del recién creado pues, instituto que antes pertenecía al CICPC. Esto sí lo gente, digamos, de la Fiscalía, pero tampoco hay ningún tipo de declaración oficial. O sea, lo único que estas cosas que se saben de los familiares, etc. Bueno, muchas gracias por haber compartido esta conversación, porque de verdad es un tema que está despertando muchísimo interés. Fuerte. Y es muy fuerte. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.